Entonces, la pregunta 49 nos dice lo siguiente. La expresión 10 a la 3 igual a I sobre I sub 0 relaciona la sonoridad de un sonido de 30 decibeles con su intensidad I y la menor intensidad, I sub 0, el que percibe el oído humano. ¿Cuántas veces el valor de I respecto a I sub 0? Pues como nos podemos dar cuenta acá, que ya está la solución, pues tenemos que 10 a la 3 es igual a I sobre I sub 0, que es lo que nos está diciendo el problema. Nosotros despejamos I y nos va a quedar en función de I sub 0. Nos queda 10 a la 3, I sub 0 igual a I. Buenos días. Pero nosotros sabemos que 10 a la 3 es igual a 1000. Entonces lo que nosotros tenemos que 1000 I sub 0 va a ser igual a I. La respuesta a esa pregunta es la D, que nos dice 1000 veces. La D. La D. Listo. Ahora nos dice la pregunta 50. En determinada zona de una ciudad se construyeron edificios de apartamentos en los que cada metro cuadrado tiene un costo de 800.000 y se asegura a los compradores que en esta zona anualmente el metro cuadrado se valoriza en un 5% respecto al año anterior. ¿Con cuál de las siguientes expresiones se representa el costo de un metro cuadrado en esta zona transcurrido N años? Pues acá lo tenemos. Nosotros tenemos, o nos está diciendo que un metro cuadrado es igual a 800.000 pesos. Nos está diciendo que cada año va a aumentar en 5%, como vemos acá, esa tasa. Pero la forma también de escribir 5% es igual a 5 sobre 100. Entonces nosotros acá tenemos que un año va a ser, a ese año le vamos a sumar los 5% que van a aumentar cada año. Nuestra respuesta nos queda 800.000 factor de 1 más 5 sobre 100 elevado a la n. Nuestra respuesta es la D. ¿Listo? Entonces acá ya seguimos con esta. Y ahora seguimos. La pregunta 51 nos dice lo siguiente. En la tabla se muestra, una empresa de transportes que cuenta con vehículos de 3 modelos distintos para cubrir 3 rutas en una ciudad durante los días lunes, miércoles y viernes. En la tabla 1 se muestra el número de vehículos de cada modelo que tienen para cada ruta, y en la tabla número 2 se muestra el consumo diario de gasolina medido en galones. Y la pregunta es, la tabla que presenta la información sobre el consumo de gasolina por ruta durante los días recorridos es, pues como se dan dando cuenta acá, para encontrar esa respuesta lo que nosotros hicimos fue multiplicar los modelos A, el modelo B y el modelo C. Multiplicamos el modelo con respecto a la gasolina y esos valores los sumamos para tener el día lunes. Entonces nos da que la ruta número 1, el modelo A, el día lunes consumió 10 litros, bueno, 10 galones de gasolina. El modelo B eran 8 y recorrió 7,5. Y el modelo C son 5 carros y recorrieron 6 y consumieron 6 galones de gasolina. Cuando sumamos esos tres valores nos da 120 y hacemos lo mismo que hicimos con la ruta 1, en la ruta 2 y en la ruta 3. Nos dan los valores de 120, 115,5 y 89,5. ¿Cuál es la respuesta? O en las gráficas que ven, ¿cuál está con esos valores en el día lunes?
El B. La B, muy bien. Igual yo acá también ya les tengo resaltada la respuesta. La B. Muy bien. Ahora miramos la segunda opción. Nos dice, la afirmación, la ruta 2 es la que más gasolina gasta en la semana. Es falsa. ¿Por qué? Porque nosotros cuando sumamos la ruta número 1 nos da igual a como a 352. Y la ruta número 2 nos da 325 casi. Entonces es mucho menor. La respuesta a esa pregunta es B, es A, falsa. Porque la ruta que consume más gasolina es la ruta número 1. Acá nos dice la pregunta número 53, nos dice lo siguiente. ¿Cuál, si se desea cambiar el número de vehículos de cada modelo que cubren la ruta 1 de tal manera que el consumo de gasolina del día lunes de esta ruta se conserve, el número de vehículos de los modelos A, B y C podrían ser? Entonces acá nos damos cuenta que los únicos que nos van a dar cercano al valor, porque tampoco nos da igual al valor, es el 2, 4 y 10, que nos da un total de 110 galones gastados. La respuesta es la A. De las 54 nos dice, en un instituto escolar, un grupo de, sí, en un grupo escolar de un grupo de 10 estudiantes conformado por 6 hombres y 4 mujeres, se van a elegir por votación un personero, un representante y 3 representantes al consejo estudiantil. La pregunta es, si fueron elegidos 3 hombres para ocupar los cargos de consejo estudiantil, el número de consejos diferentes que se podrían formar es, nosotros acá tenemos, vamos a usar una combinatoria. La combinatoria es de 6, que son los 6 hombres, combinado en 3, que son los 3 que escogimos, o que nos está diciendo nuestro problema. Cuando escogemos esos 3 valores, hacemos la combinación de 6 combinado en 3, y nuestra solución, ¿cuánto nos da? Acá está. ¿Cuánto nos da? ¿Sí la alcanzan a ver? 20. Nos da 20, muy bien. Entonces nuestra respuesta es la D. Profe, disculpe, ¿de cuál es esa de la 53? De la 55. Sí, de la 54. 53. Sí, 54, perdón. De la 53 es 53 la A. es la A, compañera. Gracias, compañero, gracias. 53, de la 54 es la D. Y de la 55 nos dice, ¿cuál es la prueba? No, sí. Concluida la votación, un observador se da cuenta que de los 4 primeros estudiantes elegidos, 3 son mujeres y 1 es hombre. El observador puede afirmar que el quinto estudiante elegido será, pues como nos damos cuenta, ¿cuántas mujeres eran? ¿Cuántas mujeres en total son? 4. ¿Y cuántas hemos escogido? 3. 3. Entonces ya 3. pues solamente nos quedan hombres. Entonces la respuesta ahí es la C. El triple de posibilidad de ser un hombre que una mujer. Y la 56 nos dice lo siguiente. La probabilidad de que los estudiantes elegidos sean 2 hombres y 3 mujeres es igual a la probabilidad que sean elegidos. Pues acá nosotros tenemos la probabilidad de elegidos que sean 2 hombres, es la combinación de 6 combinado en 2, que nos da 15, y la otra probabilidad es la combinación de 4 combinado en 3, que son las mujeres. Eso nos da un total de 4. Y pues la combinación de esas dos nos va a dar el resultado que necesitamos, que nos da 6, que nos da 60.
Pero la pregunta es, ¿cuál de las 4 opciones también tiene el mismo valor? Y la opción que nos ayuda es la de 4 hombres y una mujer, que nos dice 6 combinado en 4 nos da 15 y 4 combinado en 1 nos da 4 y 15 por 4 nos da 60. La respuesta es la A. Ahora la pregunta 57. La pregunta 57, pero responda a las preguntas 57 a 59. Al realizar el diseño de un edificio, el arquitecto propone que el ascensor sea panorámico, es decir, que tenga total visibilidad hacia el exterior desde sus caras laterales, excepto la trasera, como se muestra en la figura. Y ahora la pregunta es, si se quiere armar las caras laterales de las partes visibles, usando un número exacto de piezas de vidrio, de las siguientes piezas, la que no se debe comprar es, y la que no se debe comprar es la A, porque la base del rectángulo lateral es de 90 centímetros, pero la base que tenemos de este triángulo es de 25. Si sumamos 2 veces de ese triángulo nos va a dar 50 centímetros. Si sumamos 4 triángulos de esos, nos da 100 centímetros. Pero la base del rectángulo es de 90 centímetros. Nos estamos pasando por 10 centímetros. Entonces, esa es la pieza de vidrio que no tenemos que comprar. La opción A. Ahora nos dicen, el arquitecto entre sus notas, ya está escrito, tiene escrita la siguiente expresión: 210 por 150 más 90 más 90. El cálculo de esta expresión permite determinar que A, el área de la parte panorámica. ¿Listo? Acá tenemos lado de altura, o la altura, el valor de la altura, y lo que tenemos en paréntesis es el perímetro. Cuando multiplicamos esta longitud por esa otra longitud, nos da unidades de área. Entonces tenemos que es la A. La 59 nos dice, la capacidad del ascensor que se construyó es de 560 kilogramos. Si lo usan simultáneamente 6 alumnos y 4 niños, el peso promedio de los adultos es de 70 kilogramos. Entonces, si son 6 adultos, tenemos en total 420 kilogramos. El peso promedio máximo de los niños para que no supere la capacidad del ascensor es, pues como nosotros nos están diciendo que la capacidad máxima es 560 y ya sabemos que todos los adultos pesan 420, restamos estos dos valores y nos da 140. Y este 140 lo dividimos en la cantidad de niños, que nos da un total de 35 kilogramos por niño. ¿La respuesta cuál es? Sí. La C, muy bien. La C. Ahora nos dice la siguiente. Responda a las preguntas 60 a 62. En un recipiente de forma cónica de 1 metro de radio y 2 metros de altura, se invierte agua a una velocidad constante como se ilustra en la figura. Listo. En el instante en que el radio de la superficie del agua es de 0,25 metros, dicha superficie se encuentra a una distancia de, ¿nos da cuánto? 0,50. Esa es la distancia que nos están diciendo. Pero la respuesta es la C, porque nos dice que ese 0,050 es lo poquito que ha aumentado o ha llenado ese cono de agua. Entonces tenemos solo es un poquito, solo hemos llenado 0,50 de esa altura. Entonces, ¿cuánto nos queda? Si la altura máxima es de 2 metros, pues restamos 2 metros. 2.5.
Muy bien. 1.5. Nos da 1.5, que esa es la altura que todavía estamos de la tapa del tanque. Entonces la respuesta es la C, 1,5 metros de la tapa del tanque. Ahora la 61 nos dice lo siguiente. Cuando el nivel del agua en el tanque alcanza una altura de 1 metro, la cantidad de agua que hace falta para llenar el tanque es de... Entonces nosotros acá tenemos el área base va a ser igual a pi por r, pero nuestro r va a ser 0,5 porque es la mitad del... ¿Por qué? Porque 0,5 porque nos están diciendo que la altura es 1, pero si la altura es 1, ¿el radio cuánto nos va a valer? Pues la mitad que valía el radio que tenemos en total. Si nuestro radio vale 1, cuando la altura es 2 metros, pues cuando la altura es 1 metro nos va a valer 0,5 el radio. Por eso acá nos queda pi por 0,5 al cuadrado, que nos da igual a 1/4 de pi. Pero nos están pidiendo es el volumen. Entonces nosotros colocamos esta área acá y la multiplicamos por la altura sobre 3. Porque ahora este volumen es para un cono, ¿no? Porque esa figura que nosotros tenemos es un cono. Por eso nos queda la fórmula que nosotros usamos es área por altura sobre 3. Cuando nosotros resolvemos esta multiplicación de fracciones nos da que la respuesta es 1/12 pi. O, que es lo mismo, escribir pi sobre 12. ¿Nuestra respuesta cuál es? La A. Sí, la A. Ah, yo lo escribí mal, perdón. La respuesta ahí es la A. ¿Listo? Seguimos, 62. En la pregunta 62 nos dice, cuando el nivel del agua en el tanque alcanza una altura de h metros, la cantidad de agua en el que hace falta, la cantidad de agua que hace falta para llenar el tanque es. Pues nosotros acá lo solucionamos. Tenemos que, como h es h metros, tenemos que la figura h va a ser igual a obtener el valor máximo, que es 2. Entonces nuestra opción que solo cumple y suple lo que nos están diciendo es la D, que es 1 sobre 12 pi factor de 8 menos h al cubo metro al cubo. La respuesta es la D. Ahora nos dice de la 63 a la 65. La siguiente gráfica ilustra el diseño que corresponde a una instalación en una torre de comunicación sostenida en el piso por 2 cables. Los puntos de amarre del cable en el piso tienen una separación de 12 metros y los puntos de amarre del cable a la torre la dividen en 3 partes iguales. Entonces tenemos que este punto a este punto tenemos que son 12 metros. La D de la 62 es la D. Tenemos que este punto a este punto nos da 12 metros. Pero la pregunta nos dice, del amarre en el piso del cable más largo al pie de la torre, ¿cuántos metros hay? Pues vamos a dividir este 12 ¿en qué? En 3 segmentos, que cada segmento va a estar dividido en 4 metros. Y nos da como total, como esta parte es la más larga, nos va a tomar que desde aquí, desde la parte de la base del poste hasta donde está el amarre, tenemos ¿cuánto? 8 metros. ¿Nuestra respuesta cuál es? La C. No sé. Ahora nos dice la 64. La altura de la torre en metros es.
Y pues nuestra altura de la torre está dibujada por esta línea A. Esta línea C es el cable y la base es B. ¿Listo? ¿Nosotros conocemos el valor de la base? Sí. ¿Conocemos el valor del ángulo? Sí, porque nos lo están dando acá. El ángulo vale 30 grados y nuestra base, ¿cuánto mide? 12 grados y metros. 30 grados. Y lo que nosotros hacemos es usar la expresión de tangente. Tangente de alfa es igual a A sobre B. ¿Cuál es el valor que nosotros tenemos que hallar? A. Y el valor de B y de alfa ya los tenemos. ¿Qué cuánto es el valor de B? Vale, tranquila, pues de todas maneras esta es grabada y la puedes ver en el canal de YouTube. Nosotros tenemos que estamos buscando A. Y tenemos el valor de B, que es 12, y el valor de la tangente, que es 30. Despejamos solamente A y nos queda 12 por tangente de 30 es igual a la A o la altura, que es lo que nos están pidiendo. ¿Listo? La respuesta a esa pregunta es la D. La altura de la torre en metros es igual a 12 por tangente de 30. Seguimos. De las 65 nos dice lo siguiente. Si se modifica el diseño ubicado en los amarres de los cables a la torre de un punto medio a los amarres del piso se ubican cada uno a 6 metros del pie de la torre. Entonces el nuevo diseño nos queda de la siguiente forma. Esto es lo que nos están diciendo acá, es esto. Esta es la torre, ese es el poste, y nuestros amarres van a quedar a 6 metros cada uno. Y de ahí sale las líneas, pero ahora llegan al mismo punto. De acá a acá tenemos un valor de 12 metros. Entonces, hemos cambiado, ¿se necesita más cable o menos cable? No, necesitamos la misma cantidad de cable requerido, porque lo único que hicimos fue cambiar de longitud los dos puntos de amarre. No hicimos nada más. ¿Listo? De la 64 es la D y de la 65 es la A. De la 66 nos dicen, responda a las preguntas 66 a 70 con la siguiente información. Para probar el efecto que tiene una vacuna aplicada a 516 ratones sanos, se realiza un experimento en un laboratorio. El experimento consiste en identificar durante algunas horas la regularidad en el porcentaje de ratones que se enferman al ser expuestos posteriormente al virus que ataca la vacuna. Las siguientes gráficas representan el porcentaje de ratones enfermos al cabo de la primera, segunda y tercera hora de iniciado el experimento. 66. Respecto al estado de los ratones con el paso del tiempo, no es correcto afirmar que A, al cabo de la primera hora hay 75 ratones sanos. ¿Listo? De la 66 es la A. No podemos decir que al cabo de la primera hora hay 75 ratones sanos. ¿Listo? De la 67 nos dice lo siguiente.
Observe los datos anteriores y considerando la regularidad en el porcentaje de ratones enfermos, un integrante del equipo de investigación representó en la siguiente gráfica el porcentaje de ratones enfermos al cabo de una cuarta hora de iniciado el experimento. La gráfica no es correcta. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta acá lo tengo escrito, que a las 4 horas el porcentaje de ratones infectados es 46,875%. Y acá en la gráfica nos están mostrando es un 50%. No es correcto, la respuesta es la B. Al cabo de la cuarta hora de iniciado el experimento, debería de haber 3,125 menos ratones enfermos que los representados. Y eso es correcto. La 68, de una vez, ahí está la gráfica y nos dice cuál es la respuesta correcta. ¿Cuál es? Si miran la pantalla, ya la saben. ¿Cuál es? Sí. La C. Muy bien. ¿Por qué la C? Porque a la vez que cada hora aumenta, nuestra cantidad de ratones enfermos va aumentando, pero no aumenta en la misma medida, sino va haciendo una curva. Ahora nos dice 69. Sea T el número de horas transcurrido después de iniciado el experimento, la expresión que representa el incremento del porcentaje de ratones enfermos en el tiempo T y un tiempo T más 1 es igual a, ahí también está de una vez en la pantalla. La 69 nos dice que la respuesta es 25 sobre 2T. Porque cuando T vale 1 nos da 12,5, cuando T vale 2 nos da 6,25 y cuando T vale 3 nos da 3,125. ¿Qué es el porcentaje con lo que está aumentando nuestras ratas infectadas? Perdón, nuestros ratones infectados. Y la pregunta 70 nos dice, luego de resultar infectado con el virus, un ratón tiene un 35% de probabilidad de sobrevivir. Entonces acá lo tenemos. 25, era 35. Si se hubiera suspendido el experimento al cabo de las primeras horas de inicio, el número de ratones vivos unas horas más tarde posiblemente sería 432. La afirmación es la D, verdadera, porque al cabo de esta hora lograrían sobrevivir 45 ratones. Nosotros tenemos que ¿cuántos sobrevivieron? 47,75. Nuestra respuesta es la D. Ahora la siguiente, 71. La 71 nos dice, un club deportivo realizó 150, en una encuesta a 150 personas de una comunidad acerca de los deportes que les gusta practicar. A continuación se muestran los resultados. Usando la información obtenida, en la encuesta se elaboraron las siguientes gráficas, gráfica 1 y gráfica 2. Con relación a estas gráficas, es posible afirmar que la información de la B, la gráfica 2, se puede determinar el número de personas que practican solo un deporte. Sí, porque es que si se dan cuenta, en ese diagrama de Venn, o en la gráfica número 2, tenemos 3 circulitos y cada circulito tiene unos numeritos aparte y otros encerrados en unas intersecciones que tiene con otro círculo. Esas intersecciones nos está diciendo que ese jugador también está tanto en fútbol como en natación, o como en natación como en baloncesto, o como en baloncesto como fútbol, o que están en las tres. Pero el numerito que está solamente en el círculo nos dice que es la B. La gráfica 2 se puede determinar el número de personas que practican solo un deporte. En la 72 nos dice, de la información obtenida en la encuesta, se deduce que por cada, pues acá nos dice, la relación 120 estudiantes hacen deporte y 30 estudiantes no lo practican.
Si dividimos esto nos da 4/1. La relación es que por cada 4 estudiantes que practican deporte, un estudiante no lo practica. La respuesta es la C. De las 73, de las personas encuestadas, las que practican al menos fútbol, baloncesto o natación han sido invitadas a entrenamientos. Si estos se realizan simultáneamente formando grupos de igual número de personas con el mayor número de integrantes posibles, un día de entrenamiento no sería posible que la D, ya que la natación tiene 10 estudiantes, de las 70 es la D. De las 73 también es la D. De la 71 es la B. De la 72 es la C. Profe, es de la 65, que veo que tenemos respuestas diferentes. Yo tengo que la 65 es la A. La 65 es la A. Listo, seguimos. 74. Ah, no, 73. De las personas encuestadas. Ah, no, sí, ya es así. 74. De las preguntas 74 a las 76. Para empacar artículos, una empresa construye cajas de forma cúbica de cartón con tapas y de arista usando el siguiente diseño. Vemos el diseño y nos dice la expresión que permite determinar la mínima cantidad de material requerido para la construcción es, pues lo que nosotros hacemos es área total del cubo y área del borde. El área total del cubo nos da 6x al cuadrado y el área del borde nos da 7x. Pues para encontrar el área total, sumamos y nos da que la respuesta es la A. 6x al cuadrado más 7x. De la pregunta 75, lo que nosotros hacemos es usar el diagrama de Pitágoras o el teorema de Pitágoras y nos da como resultado AR o el área de esa lámina nos va a dar la raíz de 2x al cuadrado. La respuesta de la 75 es la C. De la 76, otra vez aplicamos Pitágoras y nos da como resultado raíz de 3x. Nuestra respuesta termina siendo la D. X, raíz de 2x y raíz de 3x. La 77 nos dice, para empacar otros artículos, la empresa decide diseñar cajas cúbicas cuya arista sea el doble de la arista de la caja original. La capacidad de la nueva caja es, vamos a multiplicar, como es un cubo, lado por lado por lado. ¿Cuánto vale nuestro lado? 2x por 2x por 2x nos da un total de 8x. Entonces nuestro cubo aumentó 8 veces mayor que la capacidad de la caja original. Uy, no, pero sí toca. No, pero 74. La dice la 78 nos dice, responda a las preguntas 78 a 80 de acuerdo con la siguiente información. En Colombia, de cada 100 personas, y ahí nos dicen varios datos del RH. Las personas de tipo O positivo, grupo O y RH positivo son donantes universales y las de tipo AB positivo son receptores universales. Según el Instituto Nacional, ha sido convocado un concurso de carteles que busca crear conciencia sobre la necesidad de donar sangre.
Los carteles deben mostrar la distribución de los grupos sanguíneos en la población colombiana. El diseño del cartel nos da igual a, pues lo que nosotros hicimos aquí fue dividir, pues 100 sobre 61, 100 sobre 29, así sucesivamente por cada uno de los datos que nos daban. Y nos da total que el O negativo nos da igual a 5,49. Buscamos ese numerito en las posibles tablas y el único que nos da ese valor es la C, el diagrama que está en círculo. Ahora nos dice la 79. Ante una urgencia, un hospital requiere 10 donantes tipo O positivo y llegan 50 personas a ofrecer sangre. Teniendo en cuenta las estadísticas, esto puede tranquilizar temporalmente la situación, pues la B, la probabilidad de rechazo de los ofrecimientos corresponden a 20 personas. Nos da en total a nosotros 27,75 personas, que es correcto. Ahora, 80. Bogotá, la ciudad con mayores reservas de sangre, es un ejemplo del déficit de sangre. El índice de donaciones de 22 donantes por cada 1.000 habitantes, cuando el indicador debería ser 40 donantes por cada 1.000 habitantes. Este déficit no se presentaría si por lo menos nos da 1,8, nos da la D. De la 80 es la D. Como ya se nos va a acabar esto, muchachos. De la 79, ¿cuál era, profe? Qué pena.